Bueno, muy buenas tardes entonces para todos. El sonido de fondo es mi hija, eh, que tiene casi 2 años de edad, por allá está llorando un poquito, pero bueno, eso va a amenizar la charla si algo, si llora más durito. Eh, el día de hoy estamos reunidos en el marco del encuentro gremial de educación continua de la Facultad de Odontología. Y antes de empezar la conferencia, debo agradecer y darle, pues como todo, mi abrazo y agradecimiento caluroso a Julián Serna, quien estuvo durante todo este tiempo liderando estos encuentros gremiales como coordinador de egresados. A la fecha, el nuevo coordinador de egresados es quien les habla y por eso, pues, como para darme la bienvenida a esta coordinación, fue que propuse que la conferencia fuera sobre este tema y dirigida por mí. Así que, Julián Serna, si estás por aquí, te agradezco mucho. Gracias por todo el apoyo, la buena energía, la organización, la logística que has tenido en este encuentro gremial y en este ciclo de conferencias que has liderado. Bueno, y ahora eh, lo que empezaremos a hablar sobre el tema en cuestión. Cuando estaba preparando el tema, me preguntaba, bueno, ¿por qué le vamos a poner la forense que hay en ti? Y muchas personas me preguntaban y me decían, ay, profe, ¿vas a hablar de muertos? Sí, puede que hablemos de muertos, pero vamos a hablar de algo más interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tengo en el temario 6 temas básicos que no necesariamente estarán en ese orden. Los 6 temas básicos son una reflexión inicial a la cual titulé Qué bonito sería. El segundo es razones por las cuales todos en el medio odontológico nos podemos llamar forenses. Eh, Seguiremos hablando un poco y veremos la equivalencia que hay entre el análisis de una carta dental y el análisis de una huella genética. Continuaremos dándole importancia a las cosas simples como la cosa más simple que hacemos día a día en odontología, que es el odontograma, que parece simple, pero por ahí hay una frase que dice, líbrame, Señor, de las cosas simples, porque lo más difícil es hacer bien una cosa simple. Eh, Nos iremos dando cuenta de una nueva forma de ver esas ciencias forenses y titulé la última parte que le dará fin a nuestra charla, seres que evolucionan. Jesús, hay 4 personas intentando entrar y están en la sala de espera para que los ingreses, por favor. Mm, Así que esta página que les estoy mostrando acá, que es un pantallazo de internet que se llama Labanov, Laboratorio de Antropología y Odontología Forense, la cual está en italiano porque es una página italiana, la traduje al español para traerles y mostrarles una cosita a la cual estoy titulando Qué bonito sería. En esa página que es de libre acceso, usted en este momento puede entrar a Labanov y revisar a ver si le estoy diciendo mentira. Hay un botón que se llama archivo desconocido, en donde se encuentran todos los NNs que llegan a Labanov, al laboratorio de antropología y ontología forense de allá de Milán, y siguen rigurosamente como un protocolo de admisión de ese cadáver. En ese protocolo de admisión, obviamente, como son imágenes para todo el mundo, pues nos advierten que las imágenes pueden ofender nuestra sensibilidad, pero básicamente nos muestran unos identikits de cadáveres que aún no están identificados y que están bajo la custodia del Instituto de Medicina Forense de allá de Milán. Y luego entonces de eso y de decirnos que por favor eh, tenga cuidado con las imágenes, nos comienzan a mostrar algunas imágenes, algunos casos clínicos, por ejemplo. En esos casos clínicos encontramos la fecha de descubrimiento del cadáver, el género, la raza, más que la raza, la unidad evolutiva progenitora
adviértase caucasoide, mongoloide, negroide, la edad, la altura, el peso del cadáver, las marcas que puede tener, los elementos personales que tiene y nos señala los dientes. Y aquí quiero hacer hincapié porque el odontograma hace parte importante de la identificación cadavérica, mostrándonos, por ejemplo, en este caso que les estoy mostrando de primero, como señalando en negro los perdidos ante mortem, unos punticos allá en el 32 o 31, como el desgaste de la corona, los terceros molares ausentes, restos radiculares, obturaciones en amalgama, caries destructivas, coronas en oro e inclusive tártaro. Esto ya da pie para pensar que el Lábano fue una página abierta al público y por eso lo titulé al principio, les estoy diciendo qué bonito sería, pues qué bonito sería que en Colombia también hubiera este tipo de cosas, que no estuviéramos poniéndole tanto tabú y tanto misterio, tanto morbo a la parte forense, sino que pudiéramos ver estas situaciones en una página de internet. Imagínense que entonces los familiares de un desaparecido pueden ingresar al Lábanoff y contrastar los registros antemortem para posibles reclamaciones. Les muestro otro caso rápidamente. Aquí además nos muestran al cadáver varias fotos de la indumentaria o del rostro. Pero nos siguen mostrando lugar del descubrimiento, fecha del descubrimiento, otra vez el sexo, la unidad evolutiva progenitora, la edad, la altura, el peso, las características del cadáver, los elementos personales y nuevamente hacen hincapié siempre en los dientes. Para este caso nos muestran otro odontograma diferente en donde al menos nos muestran qué ve el forense allá en ese cadáver y qué puede publicarle al mundo. Nos dice, vea, estas piezas dentales tiene pérdida post-mortem, se perdieron, recogieron el cadáver y se perdieron, está el alvéolo abierto y se perdieron, tiene fractura de las coronas en estas otras, tiene el tercer molar en erupción en estas piezas y tiene fisuras de la corona en otras. Y nos muestran entonces varios casos en Lábanoff en donde podemos entender que las ciencias forenses no deben ser un tabú. Si yo como familiar sospecho que esta persona es a quien estoy buscando, pues puedo hacer el autocotejo, autogestión en mi propia casa, pedir el odontograma en el sitio donde atendían a mi familiar y comenzar a revisar por internet a ver si de pronto este familiar concuerda con el que está en Lábanoff. En Lábanoff se toman el trabajo también de cuando es un macizo óseo, pues hacer la reconstrucción con diferentes materiales como para ver cómo podría lucir y que la persona pues se haga la idea de cómo podría ser ese cadáver. También nos muestran la indumentaria. Último caso que les muestro antes de dar pie, esta es nuestra reflexión inicial del día de hoy, pues aquí en este caso nos muestran el lugar de descubrimiento, la fecha de descubrimiento, otra vez sexo, unidad evolutiva progenitora, edad, altura, peso, ojos, ciertas características, marcas, cómo estaba vestido, los elementos personales y los dientes. Y nos muestran el odontograma en otro formato, otro forense que entra a mostrarnos los dientes sin alteraciones, los dientes perdidos ante mortem, las obturaciones que hay y los ausentes para contrastarlo con una foto y ponerlo al mundo, entregárselo al mundo para que una persona desde su casa diga, ve mi familiar, lo pude encontrar. Entonces la reflexión inicial es cómo lograron estas personas de Lábanoff montar esto, pues eliminando de la cabeza una serie de tapujos que hay mentales que dicen que las ciencias forenses no son para todo el mundo, que las ciencias forenses es solamente un grupito de personas por allá metidas en un laboratorio investigando o viendo, haciendo labores post-mortem a ver qué pasa ahí. Eso se puede lograr. ¿Cómo se puede lograr? Pues tomando conciencia de trabajos en equipo y metiéndonos a la cabeza que todos nosotros, odontólogos, auxiliares, estudiantes, personal de la salud, debemos tener el liderazgo para actuar ante los ojos del mundo y al menos saber que el odontograma se enmarca en un contexto forense y puede ser
revisado post-mortem. El liderazgo, además, es la actitud que mueve la iniciativa de un individuo para cambiar el estado de las cosas que deben ser cambiadas. Así que todos deberíamos tener ese liderazgo y ser capaces de hacerlo. Cuando yo veo a mis colegas odontólogos, veo los periodoncistas, veo los endodoncistas en sus quehaceres diarios, a quienes rehabilitan la estructura dental, protésicos, estéticos, o ortodoncistas, odontopediatras, ortopedistas, o inclusive cirujanos orales, cirujanos maxilofaciales. Me da cierta envidia en cuanto a la cantidad de personas que son, en cuanto al gremio que forma, en cuanto a las amistades que tienen. Yo como forense muchas veces me siento y veo, a veces puedo contar los forenses que trabajan en esto aquí en Colombia con los dedos de una mano. Sin embargo, por eso mismo fue que quise o que me nació el bichito por la docencia y mis dedos también se fueron por el camino docente. Al irse por el camino docente encontré que al haber dado clases o al haber compartido sesiones educativas con muchachos de bachillerato, con muchachos de instituciones técnicas o tecnológicas, con muchachos universitarios a los cuales les gusta la odontología, a la mayoría cuando les hablamos de este tema, pues también les apasiona el mundo forense. Y en razón de ello, esta charla tiene importancia, porque cuando decimos que cada uno tiene un forense adentro de sí, pues debemos sentirnos como tal. Así que no estoy tan solo, en realidad no estoy tan solo, nunca he estado tan solo y todas las personas podemos ser forenses, más aún porque a todos nos alberga, nos admite un código de ética que mínimamente tenemos 10 cosas en común. Tenemos que tener autonomía, imparcialidad, objetividad, integridad, confidencialidad, disciplina, diligencia, creatividad, competencia profesional. Debemos actualizarnos permanentemente. Y además, el Código de Ética colombiano nos reza lo siguiente en el literal H del capítulo 1. El odontólogo podrá ser auxiliar de la justicia en los casos en que señala la ley. Ora como funcionario público, como perito expresamente designado para ello, y cumplirá su deber teniendo en cuenta la importancia de la tarea que se le encomiende como experto. Así que bienvenidos todos. Ya no solamente somos odontólogos, también somos forenses. Los ontólogos, forenses o no forenses, habiéndose graduado o no habiéndose graduado, tenemos en común algo: hacemos odontogramas. Diariamente estamos frente a un personal auxiliar dictándole el odontograma de alguien. Y estamos ahí, mira, anotá, resto radicular, obturación, corona en buen estado, ausente, requiere exodoncia, ausente antiguo, etcétera. Generalmente, los que tenemos metido en la cabeza que el odontograma sirve para identificar a un individuo, además de hacer el odontograma, pues también a ese odontograma le ponemos observaciones. Y llegamos, después de escribir en todos esos circulitos y en esos conjuntos, escribimos cosas como: las coronas desadaptadas de 31 y 32 exponen el metal por la superficie lingual. O escribimos: los restos radiculares de 36 y 46 únicamente son los de la raíz mesial. O los espacios de dentro, los superiores e inferiores, están reemplazados por 4 Acker y ponemos los dientes que están siendo reemplazados. O, por ejemplo, el 31 requiere endodoncia por presentar lesión periapical radiolúcida sin tratamiento endodóntico previo. Básicamente lo hacemos es porque sabemos que no basta con escribir en los círculos, sino que si esa persona, ese paciente que está ahí hoy frente a mis ojos, llegaría a desaparecer, me pueden pedir el odontograma y si yo tengo un buen odontograma, pues puedo ayudar a definir si es o no es el cadáver que encontraron. Lentamente tenemos que ir entendiendo que nos parecemos mucho, o que en Colombia la huella genética se parece mucho a la carta dental.
el análisis de la huella genética entonces es equiparable con el análisis de la carta dental. ¿Cómo se hacen uno y otro? Pues vamos a ver primero el que no sabemos hacer, ¿cierto? Estos cromosomas por dentro, en todo su material, pues tienen unos marcadores genéticos específicos. Esos marcadores genéticos que le interesan a las ciencias forenses generalmente son los STR, que en inglés pues es una sigla que quiere decir Short Tandem Repeats. Son como pequeños trocitos que se repiten. Todas esas variables del marcador genético que se presentan en la población se denominan alelos. Y esos alelos pueden ser de las 4 bases nitrogenadas que hay: adenina, guanina, timina y citosina. Entonces, básicamente, esos alelos se pueden ir repitiendo. En la imagen vemos, por ejemplo, 2 cromosomas homólogos. Uno que es de la madre, uno que es del padre. Y si el hijo sí es de esa madre y de esa padre, pues ese bebé tendría que tener en un cromosoma un alelo que le entregó la madre y en otro cromosoma un alelo que le entregó el padre. Y entonces, básicamente, eso es lo que hacen las ciencias forenses desde la genética. Veamos un caso. Este es un análisis genético que se hace para definir la paternidad de un supuesto padre. Están los STR, que es la columna verde, y están en las siguientes 3 columnas, pues los alelos del padre, los alelos de la madre y los alelos del hijo o de la hija. Se supone entonces que los genéticos lo que hacen es analizar uno por uno. Vamos a ver. Llegan, la madre tiene en el STR D8S1179, tiene alelo 1315, el hijo también tiene 1315, por lo tanto la madre le pudo haber entregado el 13 o el 15, y el padre pues también le pudo haber entregado el 13 o el 15. De acuerdo con este STR, con este marcador genético, pues sí podría ser este padre. Y, perdón, yo aquí admito a este. Y continuando, pues cada uno de esos marcadores genéticos nos permitirán ir viendo si es o no es, o qué tanto puede ser, qué tanto se acerca, qué tanto se aleja. En este caso, por ejemplo, en el STRD21S11, la madre entregó 2911, por lo tanto, el hijo, que es 2729, recibió el 29 de la madre. Ese 27 tiene que venir del padre. Nos vamos, analizamos el padre tiene en ese mismo STR, tiene un 27, por lo tanto, de acuerdo con este marcador genético, ese puede ser el padre. Y así van siguiendo entonces cada uno de los análisis. Vamos a hacer otros 3 o 4 para ir entregando información y que usted vaya viendo cómo la carta dental se equipara con la huella genética. El STR D7S820. La madre entrega un 1111, el hijo tiene 811, por lo tanto ese 11 lo recibió de la madre. Necesita haber recibido del padre el 8. ¿El padre tiene el 8? Efectivamente. De acuerdo a ese STR, pues podría ser el presunto padre. Nos vamos a esta. El STR CSF1PO. La madre es 1015, el hijo es 1215, por lo tanto el 15 tiene que ser de la madre. El padre le tuvo que haber entregado el 12 y nos vamos a ir al padre y el padre tiene un 911. Por lo tanto, de acuerdo con este marcador genético, comenzaríamos a decir, ¿será que sí es? Y con ese marcador genético, pues ponemos un halo de duda, pero continúa el análisis. Y ya viendo o esperando que ustedes hayan entendido cómo se hace desde la parte genética el análisis, pues simplemente siguen viendo si este STR sí puede ser, si este STR sí puede ser, y así sucesivamente. Los genéticos entonces forenses se sientan frente a una huella genética del padre, de la madre, del hijo, y comienzan cada uno de los short tandem repeats a analizarlos para ver si el hijo sí tiene el ADN del presunto padre.
y comienzan a analizar y analizan y se sientan por horas frente a una huella genética y al final de analizar todo esto, pues lo que hacen es entregar un porcentaje y decir, de acuerdo con este análisis genético, en un 90 y tanto por ciento, este señor llamado tal puede ser el padre de este individuo llamado tal. Eso es lo que hacen desde el punto de vista de filiación. Pero también los genéticos forenses lo que hacen es encuentran un elemento material de prueba o una evidencia física con una mancha de sangre en la prenda del sospechoso, como lo vemos en la cuarta columna, en la amplia, y simplemente se van y se fijan si ese ADN es del sospechoso o es de la víctima, para vincular al sospechoso o no. Si ese ADN que encontraron en la prenda del sospechoso, pues es de la víctima, se podría vincular la víctima con el sospechoso, pero si es del sospechoso, pues para ese STR en específico no se podría vincular a la víctima. Para este caso en específico, como lo vemos ahí en pantalla, la sangre que se encontraron en la prenda de la víctima es del sospechoso y de acuerdo con eso, el sospechoso se podría desvincular de la escena como sospechoso porque la sangre es de él. Y habiendo entendido eso, pues ya como odontólogos podemos coger un poquito de aire en la camiseta porque están diciendo, la ley colombiana está diciendo que la huella genética es equiparable con el análisis de la carta dental. ¿Cómo se hace un análisis de carta dental desde el punto de vista forense? Básicamente se tiene un odontograma post-mortem, como se los mostré, y se tiene que ir a buscar un odontograma ante-mortem. Cuando un individuo o una familia llega a reclamar un cuerpo o a preguntar en medicina legal, en cualquier lugar, si este individuo que tengo desaparecido está ahí como cadáver, pues lo que le van a pedir desde el punto de vista de la odontología es una carta dental ante-mortem. Así que la familia tendrá que ir a un consultorio odontológico, a una universidad o a cualquier lado donde pudo haber sido atendido este paciente a pedir el odontograma ante-mortem. Pero aquí viene el primer problema de todos. La mayoría de odontogramas ante-mortem son odontogramas que muestran o que evidencian es el tratamiento que se hizo en el momento. Son pocos, lamentablemente, los odontólogos que se dedican a diligenciar un odontograma completo porque piensan que ese odontograma completo puede servir como prueba fehaciente para identificar a un individuo. No piensan sino en, te voy a hacer el blanqueamiento, te voy a hacer este diagnóstico de esta situación, te voy a hacer este procedimiento y te vale tanto. Y ahí observamos que la mayoría de odontogramas que uno se encuentra son odontogramas vacíos. Vemos este odontograma que nos está mostrando. Si acaso que se tiene que extraer las cordales, todos los 8, y que en el 16 y en el 15 tiene caries. Así que ese odontograma ante-mortem se va y se compara con un odontograma post-mortem que generalmente es un odontograma más minucioso, más detallado, más analítico. Así no debería ser. Deberían ser dos cosas analíticas para compararse. Y por eso es que básicamente estoy diciendo, como título de esta charla, que todos tenemos un forense adentro, porque deberíamos tener conciencia que así como lo hacen los genetistas, pues nosotros los odontólogos o las auxiliares que apoyan a los odontólogos, pues deberían estar metidos diariamente diciendo, ve, no le hemos hecho el odontograma a don Julio, hay que hacerle el odontograma a don Julio, no solamente tomarle la impresión para el aclaramiento. Y de esa manera, este odontograma entonces nos llama la atención en mínimo 4 cosas. Los odontogramas ante-mortem no deberían tener solamente los tratamientos realizados. No. Los odontogramas ante-mortem deberían ser minuciosos y detallar no solo procedimientos o diagnósticos, sino hallazgos, hallazgos en forma, en tamaño, en número, etc. Los odontogramas ante-mortem deberían incluir observaciones de cualquier tipo. Y es mucho mejor que en los odontogramas ante-mortem
pecaremos por exceso que por defecto. De esa manera podríamos llenar un odontograma ante mortem y saber que en el presunto caso o en el hipotético caso que nuestro paciente se desapareciera, pues poder entregar fehacientemente un odontograma que va a decir, en efecto, esta persona puede o no puede ser. Lo que hacemos en odontología forense entonces es coger todos los datos antemortem y postmortem de cada uno de los cuadrantes y uno por uno hacer comparaciones. Vamos, no voy a hacer toda la comparación de todos, pero sí les voy a mostrar más o menos lo que se hace. Se coge el 18 y al 18 antemortem pues dice para extraer y en el 18 postmortem dice caries oclusal. ¿Son datos concordantes o son datos discrepantes? Pues son datos discrepantes, pero se considera que son discrepantes relativos porque tienen explicación lógica. Es decir, porque el 18 antemortem no sea lo mismo que el 18 postmortem, no vamos a descartar que sí sea el individuo. Hay una explicación lógica. Le pudo haber dado caries a la pieza dental en el transcurso del tiempo. Pasa lo mismo con el diente 17, que aquí está registrado como sin alteraciones. En el postmortem, ese diente tiene caries o B, pues entonces simplemente se determina como discrepancia relativa porque no es lo mismo, no es concordante, pero tiene una explicación lógica porque en el paso del tiempo le pudo haber dado caries. Pero observe lo que podría pasar también. El diente 16 y el diente 15 tienen caries, uno oclusomesial y uno mesial, antemortem. Mientras que en el postmortem esas caries no son evidentes, no están escritas. Y el postmortem, pues es al que le creemos porque es el cadáver, es el individuo que está ahí. Entonces, en el 16, uno como odontólogo podría decir, ve, lo voy a definir como discrepancia relativa pensando en que pudo haber sido un error diagnóstico del odontólogo que hizo este odontograma. O definitivamente tomo la sartén por el mango y digo que esto es una discrepancia absoluta porque definitivamente son datos que no concuerdan y que me descartan que el odontograma antemortem pertenezca a la persona que tiene este odontograma postmortem. Y de esa manera comienza a hacerse una serie de análisis con todos los datos de discrepancia relativa o absoluta, de concordancia relativa o concordancia absoluta. Pero observe que si tenemos datos que son sin alteraciones, como lo vemos en este cuadrante 2, pues es más difícil porque si no escribimos nada, pues todo va a ser discrepante relativo, discrepante absoluto, de acuerdo con lo que piense el odontólogo forense. Y así no debería ser. Entonces, lo mismo pasa en el cuadrante 3, nada, no tiene alteraciones, y miren que en el postmortem sí hay una cantidad de cosas. Al odontólogo forense entonces le toca tomar la decisión de acuerdo a unos datos que son inocuos. Cuadrante 4, lo mismo, todo sin alteraciones y al ser comparado con algo que sí de verdad se observa, pues no se llega a tener como una claridad. Pero lo que les quiero mostrar no es solamente que hacemos discrepancias relativas o absolutas con el análisis, sino cuál es el paso a paso que más o menos como odontólogos entregamos a la justicia en procura de equipararnos a la huella genética. Nosotros como odontólogos inicialmente hacemos una fase de observación, contamos una historia, hacemos la carta dental postmortem y comenzamos a buscar un antemortem para básicamente confrontar y definir discrepancias relativas, discrepancias concordancias relativas, perdón, discrepancias relativas, discrepancias absolutas y concordancias absolutas. Entendiendo que estas cuatro son los cuatro hallazgos principales, concordancias relativas son datos que son iguales, pero que son de común aparición. Discrepancias relativas son datos que no concuerdan, pero tienen explicación lógica. Discrepancias absolutas son datos que definitivamente no concuerdan y me descartan al individuo. Y concordancias absolutas son datos que definitivamente sí concuerdan e inmediatamente dicen esta persona es. Una vez se hace ese análisis en la fase de confrontación, pues se llega a la fase de conclusiones de identidad y en esa fase de conclusiones de identidad nosotros no damos el porcentaje como se hace en la huella genética.
Nosotros no decimos gracias. 97%, 98%. ¿Alguien está hablando, Jesús? Jesús, ¿alguien está hablando? Jesús, para que me silencien los micrófonos, porfa, y de pronto ahorita le damos cabida a las preguntas. Entonces, en esa fase de conclusiones de identidad, pues nosotros podemos definir si esta comparación es positiva o fehaciente, es decir, definitivamente si es este cadáver, esta persona, si es positivo de alta probabilidad, si es positivo de baja o si es negativo fehaciente, para finalmente entregar un dictamen. Pero, ¿qué llamó la atención en esta parte? Que si no hacemos los odontogramas antemortem, si no hacemos las cartas dentales antemortem, pues desde la parte forense odontológica no se tienen muchas herramientas para de verdad equipararnos con la huella genética. Por eso es que digo, y vuelvo a poner la frase del principio, muchachos, el liderazgo es la actitud que mueve la iniciativa de un individuo para cambiar el estado de cosas que deben ser cambiadas. Desde mi ribera, desde mi posición, yo como odontólogo forense puedo llamar la atención, yo como docente de institución universitaria puedo llamar la atención, pero cada uno en su quehacer es el que toma las decisiones. Mi mamá me está buscando, va a creer que me le volé, pero estoy aquí enterrado, sin que ella sepa. Espero que mi odontólogo o odontóloga haya hecho en mí un buen trabajo, o al menos un odontograma. Qué bueno que tuviera en cuenta los detalles, para que ahora que me encontraron, comparen mi carta dental y me identifiquen para decirle a mi mamá que aquí le guardo puesto. Por eso, las preguntas que les tengo que hacer a los odontólogos o al personal de salud odontológica o a cualquier persona que esté en esta charla y pueda decir, ve, qué importante que es hacer la carta dental, es, señor o señora, ¿es consciente de la importancia médico-legal del odontograma? Porque si es consciente, lo tendría que hacer en todos los pacientes. Sabe que el odontograma hace parte fundamental del cotejo odontoscópico postmortem. Comiendo. Yo no sé si lo Jesús, sabía. Jesús, colabórame por favor. Diligencia el odontograma de todos sus pacientes. Ahora, se percata de que sus trabajadores lo hagan bien. Porque uno muchas veces como odontólogo le alquila los consultorios a los compañeros, a los otros odontólogos, y los otros odontólogos van y hacen, pero nunca hubo un odontograma. Ahora, si usted es profesor, se percata de que sus estudiantes de pre o posgrado lo hagan bien o simplemente quiere hacer el procedimiento. Si usted es de los odontólogos, de los profesores, de los profesionales buenos, usted debería tener en cuenta que hay una cosa muy simple en odontología llamada odontograma y que muchas veces es ignorado por el mismo odontólogo. Imagínense que el año 2007, vamos a darle un viro un poquito a esta historia, fue, de acuerdo al horóscopo chino, el año del cerdo. El cerdo es un animal sincero, honesto, confiado, educado, cariñoso, servicial, valiente, decidido, con gran fuerza de voluntad, sin grandes pretensiones de vanidad, agradable, y tiene los pies en la tierra. Pues en ese mismo año 2007, este pechito se graduó como odontólogo, se graduó, perdón, como forense. Y cuando comencé a escuchar que toda la gente me decía forense, me comencé a catalogar como una persona que tenía ciertas palabras clave. Y esas palabras clave que me comenzaron a marcar la ruta en el año 2007 fueron fallecimiento, homicidio, atentado, martirio, aniquilamiento, depresión, oscuridad, óbito, deceso, trance, ruina, masacre, sacrificio, exterminio, perdición, desaparición, vencimiento, expiración. Tanto así, tanto me lo creía, lamentablemente, que cuando accedí a mi cuenta de ese entonces escribía mauricioclasto@latinmail.com y mis contraseñas eran: soy una cucaracha, los voy a matar a todos, y tan lenta y parsimoniosamente fue entendiendo que la palabra forense
con todo esto del camino de la docencia, sí, puede ser vista desde el acróstico de fallecer, óbito, reguero de sangre, expirar, necropsia, suicidio, exterminio, pero la palabra forense, en medio de la docencia y de las conversaciones con los colegas, también podría ser vista desde florecer, organismos, realidad, evolución, naturaleza, salud pública y energía. Y eso es prácticamente lo que desde mi labor forense intento mostrarle a las personas. Porque los cerdos también evolucionan. Los cerditos al principio son gorrinos, después son cochinillos y cuando son adultos son todos unos padrillos. Cuando uno es estudiante, es inmaduro, pero llega el momento en que le dan un aplauso en el auditorio y se gradúa. Y le dicen, usted es odontólogo, vaya y haga el bien a las personas, vaya y tome la vocación del servicio en sus manos. Y lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. Desde la parte docente, hace poco le dije a un grupo de estudiantes, compartiendo una charla con ellos, que me hicieran una evolución de un antes y un después. Este es un antes, les dije, bueno, este es un 21 antes y este es un 21 después. Por favor, hágame la evolución. ¿Usted qué escribiría? Y obtuve respuestas muy buenas, pero obtuve 4 respuestas que me pusieron la boca seca. Una respuesta fue esta. Se realiza restauración en resina vestibular, se pule, se verifican puntos de contacto, con tira de milar, seda dental, se usa hilo retractor, zona cervical para evitar zona retentiva. Bueno, una respuesta que, una evolución que le falta un protocolo específico. Otra respuesta fue, el día de hoy se realiza el paciente profilaxis dental con pasta profiláctica con fecha de vencimiento tal e INVIMA tal. Se realiza restauración en el inciso ventral superior izquierdo, en el 21 en la cara vestibular con resina y posterior a esto se realiza pulido y brillado del mismo. Digamos que todavía le hace falta el protocolo. Pero otra evolución dijo, se realiza una profilaxis, se remueve caries y se realiza una restauración en vestibular. Punto. Y otra es, se recibe paciente con leves manchas amarillentas generalizadas en los dientes, se le realiza algún procedimiento que logra un cambio natural en todos los dientes, se utiliza instrumental estéril en la fecha. Ahí me tengo que preguntar, yo como docente, no tengo que entrar a marcar el camino, solamente tengo que llegar y decir, está bien, está mal, o tengo que buscarle que aprenda desde otros métodos. Tengo que llamarle la atención positivamente para que entienda que cuando salga esas evoluciones toman peso. ¿Y cómo toman peso? Pues para cerrar esta charla, les quiero mostrar una carta que me mandó algún día un muchacho. Perdón, yo veo acá, yo le doy aquí, admit. Que pensé que me estaban ayudando. Yo estoy acá frente a la carta y básicamente un muchacho me escribe la siguiente carta porque se sentía perjudicado por una odontóloga. Él me dice, doctor Mauricio Molano, por medio de la presente tengo el deseo de darle a conocer mi caso para que tenga más claridad de todo lo que ha ocurrido y de lo cual me veo perjudicado. Yo soy tal persona. A continuación le voy a relatar mi historia. La razón por la cual mi EPS accedió a la cirugía maxilofacial fue porque yo tenía tal cosa. Eso me generaba dolor y un sonido en la articulación. Hasta el día de hoy me han intervenido quirúrgicamente 5 veces, a partir de la primera operación que fue la que generó las otras 4. La doctora que me realizó las 3 primeras operaciones me explicó el procedimiento antes de realizarme la cirugía y donde me dijo que iba a cortar la mandíbula tanto del lado izquierdo como del derecho y que luego iba a retroceder y por último iba a pegarla con tornillos. Y entonces me resume cada cirugía. Me muestra la primera cirugía, me dice, primera cirugía, en la fecha. El motivo de dicha cirugía fue por lo que les expresé anteriormente, el hecho de padecer prognatismo mandibular clase 3, y eso generaba dolor y sonido al abrir y cerrar. La cirugía fue realizada por tal persona en sala de cirugía. Y así me sigue contando lo que pasó.
Inclusive me dice, quedó como un tumulto sólido. Cuando pude verme con la doctora nuevamente para la cita de control, le comenté sobre este tumulto y me argumentó que eso era normal, que con el tiempo eso iba acomodando, pero yo le decía que eso estaba muy duro y que me parecía que eso no era normal, porque yo no estaba así. Y luego me envió a tomarme unas radiografías y me dijo que me iba a operar de nuevo. Y entonces me cuenta la segunda cirugía. Y me dice, el motivo de esta cirugía fue por ese tumulto que yo le había comentado a la doctora y que al momento de ver las radiografías que le hice llegar se dio cuenta que quizás algo le había salido mal. Y fue por esa razón que me operó en su propio consultorio, sin autorización de mi EPS, con anestesia local, donde me desatornilló el lado izquierdo de la mandíbula para colocarme una pequeña placa para que sostuviera la fractura que se nota muy claramente en la radiografía. Y yo le pregunté a la doctora que si ella había practicado antes esa operación, como en su propio consultorio, y me dijo muy tranquilamente que sí, que ella estaba acostumbrada a eso. Sinceramente, esa intervención me pareció un acto inhumano, porque prácticamente me torturó del dolor, ya que bla, 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 bla. Y después me cuenta la tercera cirugía, y me cuenta la cuarta cirugía, y me cuenta la quinta cirugía. Y entonces, bueno, yo ya termino de leer toda la historia y llego y digo, bueno, vamos a revisar las placas radiográficas. Al ver las placas radiográficas, comienzo a ver cosas como estas. Sí, sí, eso es cada una de las cirugías, sí. Ups, muy bien. Sigo viendo. Me encuentro ya daños en los dientes con periapicales. O sea, de por acá, de estar aquí, saltó a estar acá. Le pedimos tomografías, me pasa las tomografías. Y entonces él pide ayuda. Y entonces lo que le digo es, muéstreme la evolución, muéstreme la historia clínica. Y básicamente lo que me muestra es esto, la historia clínica, y esto es la evolución de las cirugías. Una hoja de blog que claramente se nota que no había evolución, sino que cuando le pidieron desde el tribunal o desde cualquier sitio que la estaba demandando las evoluciones, pues comenzó a escribir evoluciones, vea, tan, 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 tan. Pero esto es una evolución de un cirujano ante una cirugía maxilofacial. Esto es una evolución de un cirujano ante una cirugía maxilofacial. Es esto. Detengámonos y repensémonos. Por eso, básicamente, lo que yo quise mostrarles hoy en una charla llamada El forense que hay en ti, es decirles, muchachos, el odontograma, la historia clínica, todos estos procedimientos que parecen simples, pueden ser simples en efecto, pero pueden no serlo tanto si no los tomamos a conciencia. Les repito, ten cuidado de las cosas simples. Lo realmente complicado es hacer bien una cosa simple. ¿Dónde creen que puede estar la persona que hizo estas evoluciones? Se abrió del parche, se fue, está pagando pieza, está pagando escondedero. Y como odontólogos, sería mucho mejor hacer las cosas por el lado correcto, esperar que no nos quiten títulos, esperar que nuestro título siga con nosotros durante toda la vida, a pagar cárcel o pagar dinero. Les habló entonces Mauricio Molano en este encuentro gremial. Muchísimas gracias. Estos son mis datos. Esta es mi hija, esta es mi esposa y ellas también se despiden. Chao. Feliz día.